Buenos días mis pequeñitos de quinto grado. El día de hoy nos encontramos martes 11 de noviembre. Espero que se encuentren muy bien. Solo pedirles que trabajen a tiempo, con bonita letra, por favor. A varios de ustedes les he mencionado, pero parece que les entra por un oídito y les sale por el otro, ¿sí? Muy bien, a trabajar como debe de ser, ¿ya? No está nada complicado lo que vamos a trabajar el día de hoy, mis tesoros. Así que vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hablar acerca de la narración. ¿Tú conoces qué es la narración? Es narrar, ya sean historias, cuentos, leyendas, mitos, ¿sí? Muy bien, la narración en sentido general narra o es referido a acontecimientos ocurridos en un determinado periodo de tiempo. Estos acontecimientos pueden ser reales o ficticios. En sentido literario, la narración constituye uno de los principales procedimientos utilizados en obras narrativas, como la novela, el cuento, la leyenda. Sin embargo, el autor utiliza dentro de la narración otros procedimientos. La descripción para dar más viveza a lo narrado, el diálogo para hacer hablar a los personajes, las exposiciones para presentar alguna idea o dar alguna información, el monólogo para presentarnos los pensamientos y reflexiones de un personaje que habla consigo mismo en primera persona. El monólogo es que tú te preguntas y tú solo te contestas, ¿ya? Haces tú solo tu propia actuación. Entonces cuando dices, sí, pues voy a hacer esto, claro, de esta manera, y otros dicen, oye, estás hablando solo. Está expresando un monólogo, ¿ya? Muy bien. Ahora, los elementos de la narración son los siguientes: narrador, personajes, tiempo, espacio y acciones. El narrador es la persona que va a contar la ley, que va a contar la historia, lo sucedido, va a presentar los personajes, las acciones, las secuencias y los acontecimientos en un espacio y en un tiempo determinado. De los personajes hay generalmente uno más importante, es el protagonista o personaje principal. Los demás son secundarios, casi siempre son seres creados por el autor y por medio de ellos expresa sus ideas, con sus intervenciones y acciones dentro de la narración. Los personajes revelan una norma de conducta, es decir, su carácter. Después viene el tiempo. En la narración hace referencia a la duración de la acción. El espacio es el lugar donde se desarrolla, puede ser diversos espacios: la sala, la cocina, el comedor, el campo, el bosque, en la selva, ¿ya? En un avión también. La acción está dada por la serie de acontecimientos simultáneos o sucesivos, las acciones que van a realizar cada uno de los personajes. El trama del argumento, los sufrimientos de los personajes, todo eso, ¿sí? Muy bien. Ahora tenemos diferentes obras narrativas. Dentro de ellos es la fábula, que es una pequeña narración en versos de hechos imaginarios que nos dan una moraleja o una enseñanza. El relato es una narración en prosa que va a narrar hechos reales o ficticios. El cuento es una narración en torno a un personaje. El apólogo, composición en prosa a la que intervienen animales personificados con la finalidad moral o didáctica. La leyenda es una narración de un suceso maravilloso que se basa en algo real, pero transformado en la fantasía popular. Y la novela es un relato más o menos extensivo de hechos ficticios, ¿ya? Nada más. ¿Qué cosa quiere decir ficticios? Que no existen. Muy bien, vamos a trabajar en nuestras separatitas. Así que no está nada complicado, mis tesoros. Practicando en clase, dice, vamos a completar. ¿Quién cuenta la narración? Es el narrador. Una narración puede ocurrir en tiempo, en el pasado, en el presente o actualmente o en el futuro. El lugar donde se ocurre la historia puede ser real o ficticia. Muy bien. Los seres a los que les ocurre la historia son los autores, ¿ya? Los que hacen la narración. El protagonista es el principal y los otros son secundarios. La historia son todos los hechos que suceden en la narración, todo lo que les pasa a los personajes y que se cuenta en la narración, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a descubrir cada uno de esos de acá. Dice acá, describe dónde ocurre. Vamos a mirar. A ver, es un planeta desconocido donde hay muchos edificios muy grandes. Describe los personajes. Mira acá los personajes, medio raros.
Bueno, hay un marciano que tiene un aspecto muy raro, tiene antenas. En cambio, al costado hay un ser humano muy alegre de ver al marciano. Describe cuánto ocurre la historia. Una noche cuando un cohete es lanzado al espacio. Ahora vamos a realizar nuestra narración. Un día un cohete salió del planeta Tierra y logró instalarse en un lugar muy extraño. Era el planeta Titubú. Ana descendió del cohete y se encontró con un marciano. Ellos miraron la forma de comunicarse. ¿Miraron qué fácil hemos creado la historia? Así lo vas a hacer tú también, porque tienes mucho más imaginación. Muy bien, mis tesoritos, sacan su cuaderno de lenguaje, colocamos la fecha, martes 3 de noviembre de 2020, nuestro valor, la solidaridad, pegan ahí su separatito. Después colocamos demuestro lo aprendido, la narración, y me vas a crear una fábula con su moraleja o enseñanza y vas a crear un cuento, ¿ya? 2 textos me tienes que mandar por foto. Muy bien, cuídense mucho, desde acá les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y ahora sí a trabajar y cabecitas a pensar. Hasta luego, mis pequeños.